Bueno, estimadas y estimados estudiantes, estamos en nuestra primera clase de Escultura desde la modernidad hasta nuestros tiempos, de la red de universidades G9. Mi nombre es Rodrigo Piracés, soy licenciado en Arte, mención Escultura de la Universidad de Chile y magíster en Literatura Latinoamericana. Aparte también les cuento que soy escultor. Esa es mi profesión, digamos, más profunda y querida. También soy profesor del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, haciendo todos los ramos de volumen, proyectos y escultura. Y además, también soy director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y también de la extensión de la universidad. Por tanto, esos son mis credenciales para que ustedes también sepan quién les está hablando. Bueno, con lo que primero vamos a empezar, ¿no? Tiene que ver con esta noción, digamos, de qué es la escultura, ¿no? Cómo entendemos esta disciplina, ¿no? Esta realidad que habita en nuestra ciudad. Entonces vamos a partir de una manera muy sencilla, muy evidente, que es qué es lo que significa la palabra escultura, ¿no? Según la RAE, se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de la talla y el cincel junto con las de fundición y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico que comprende procesos como el constructivismo y el ensamblaje. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. El primer párrafo es el que nos denomina la RAE, el otro yo lo complementé, y que evidentemente es una descripción bastante paupérrima, bastante mínima en relación a lo que hace una escultura, a lo que significa, digamos, la palabra escultura. De esta frase les cuento yo que en mi época de estudiante, en el momento de tener que hacer mi tesis en la Facultad de Arte, justamente me tomé de esta significación porque, como la definición del diccionario dice que es toda obra elaborada por un escultor, eso me valió para en mi tesis presentar fotografías, instalaciones, intervenciones de sonido que yo definía como escultura. Entonces la escultura, según este diccionario, finalmente es la decisión de un artista de denominarse escultor. Y de alguna manera, en ese sentido sí tiene algún sentido de realidad. Lo otro importante también es hacer la diferencia entre lo que tiene que ver con la práctica de las prácticas escultóricas, ¿no? Que tienen que ver con esto del modelar, el tallar, el ensamblar, etcétera, ¿no? Que son los aspectos técnicos de la escultura, pero la escultura en sí misma no tiene que ver con el hecho de construir un objeto tridimensional, sino que tiene que ver con un lenguaje. Recuerden que nosotros estamos observando esto desde el punto de vista de lo contemporáneo. Y ¿cómo se llama? Esta relación, ¿no? Con lo contemporáneo, no puede existir si nosotros no tenemos una noción, ¿no? De lo que ha significado antes. Tenemos que entender de que el arte, en términos generales, y esto es válido para todas sus disciplinas, no es un fenómeno cultural aislado, sino forma parte de un proceso consecutivo en la historia. Entonces, nosotros podemos definir algunas marcas que se van sumando a otras, ¿no? Desde la prehistoria, con el paleolítico, también la época antigua, ¿no? Pensando en artes como el arte de Mesopotamia, los sumerios también, el arte griego, el arte románico. Pensamos también en la Edad Media, donde
Aparece también posteriormente el Renacimiento como su última fase. También está el barroco, lo gótico, lo románico, etcétera, ¿no? Vamos dando cuenta cómo la visión del ser humano va evolucionando en virtud de las épocas históricas en las cuales se identifican esos quiebres. Así también, en la época moderna, encontramos el clasicismo, el romanticismo, y posteriormente, en el mundo contemporáneo, que ya es cuando comenzamos el siglo XX, encontramos todas las artes o las vanguardias, ¿no? Entonces encontramos el expresionismo, el cubismo, el impresionismo, el arte virtual, el arte graffiti posteriormente, ¿no? Posteriormente al siglo XX. Entonces, cuando nosotros comprendemos el arte desde la cronología, o sea, vale decir desde una wincha de tiempo, pensamos que hay cosas que pasaron antes y cosas que pasaron ahora. Sin embargo, esto solamente es referencial, en el sentido de que el arte, por su naturaleza libre, inacible, no tiene la posibilidad de, en el fondo, como caducar, ¿no? Porque siempre hay elementos creativos de los artistas que hacen que sus propuestas a veces pasen por distintas fases o no sean totalmente identificables con una sola época. Por ejemplo, el caso más emblemático, si hablamos de escultores, es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, que perteneció al Renacimiento, ¿no? Al Renacimiento italiano, es un escultor y un artista que no se puede encasillar solamente en esa época porque él rebalsa esa época, ¿no? Por sus prácticas, por sus modos de hacer, por sus concepciones. Entonces, cuando hablamos de arte, siempre tenemos que entender de que todas las clasificaciones históricas son nociones, ¿no? Son nociones que no dan cuenta de la dimensión absoluta del arte. Siempre el arte está atajado por significancias que son nociones. Y curiosamente, por una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Porque la escultura nace en la cultura del ser humano, curiosamente como una necesidad metafísica, ¿no? Y cuando hablamos de lo metafísico, estamos hablando de aquello que está más allá de lo concreto, ¿no? Estamos hablando del territorio de la fe, del territorio de las creencias, ¿no? Del territorio de las religiones, ¿no? De la limitación del lenguaje para explicar ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en lo metafísico, también vamos a pensar en esta rama de la filosofía que justamente estudia la naturaleza, ¿no? Las estructuras, los principios fundamentales de la realidad. Y esto incluye la clarificación e investigación de algunas nociones fundamentales con las que entendemos el mundo. Y ahí, como entidad, entendemos también las ideas del ser, la idea de la existencia, la idea de la propiedad, la idea de la relación, de la causalidad, del tiempo y del espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos estas imágenes que están viendo, que son las Venus estratopigias, ¿no? Estatopigias, perdón. Y estas figurillas, ¿no? Pertenecieron al Paleolítico, ¿no? Con edades que son mucho más abultadas. Se trata de las Venus de Berehat Ram y de Tantán, que datan, imagínense, entre 200.000 y 300.000 años de antigüedad. Cosas que son muy discutidas aún, ¿no? Pero sin embargo se han establecido que estas estatuillas habitaban en lugares, digamos, que eran de vivienda. O sea, vale decir, no forman parte de cultos donde se encontraban cultos mortuorios.
Entonces, esto le da a entender a los antropólogos que eran imágenes que estaban a la vista de todos y que cumplían algún tipo de función. Sin duda que se ha especulado mucho que esta figura femenina, aquí está la más emblemática, que es la Venus de Willendorf, tenía que ver con aquella idea de la exageración, ¿no? Porque cuando uno ve un objeto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo hizo así? Y nos damos cuenta que estas Venus lo que exaltan es una condición de la mujer, de la mujer paleolítica, que tiene que ver también con un fenómeno de la vida, ¿no? El misterio de la vida. Y lo que vemos en estas estatuillas es la exageración, ¿no? De aquellos elementos que hacen biológicamente propios de la mujer que permiten, ¿no? El fenómeno de la vida. Entonces, finalmente, hay una necesidad de exaltar, ¿no? Esta idea de la fecundidad, esta idea de la sobrevivencia, sobre todo en aquellos tiempos donde la sobrevivencia era mínima, ¿no? Recordemos que las teorías antropológicas nos dicen que el promedio de vida de un ser humano en aquella época era entre los 25 y 30 años. O sea, una persona ya de 30 años era una persona anciana, por todas las enfermedades que existían y todos los riesgos de aquella época del ser humano. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay un primer paradigma que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver justamente cómo la escultura, que siempre es asociada naturalmente a la materialidad, porque el público en general, cuando se habla de escultura, pregunta típicamente, bueno, ¿y en qué hace usted escultura? ¿Hace escultura en fierro? ¿Hace escultura en madera? Entonces hay una vinculación del oficio y del concepto que está totalmente fusionado y que realmente es un error, ¿no? Es un error porque no comprende que finalmente la concreción de esa imagen, de ese cuerpo, tiene que ver con una motivación y que finalmente esa motivación es lo que hace que el cuerpo o que la necesidad del ser humano construya, modele un volumen, ¿no? Que tiene una característica que no es funcional, porque comprendamos que en el mundo paleolítico, evidentemente hacer una figurilla de estas características, que por lo demás eran figurillas muy pequeñas, ¿no? De algunos centímetros, no tenía ninguna funcionalidad, no tenía ninguna funcionalidad para cortar, ni para cazar, etc. Entonces, lo único atribuible a estas construcciones o a estas primeras esculturas justamente tiene que ver con una necesidad metafísica, con la necesidad de simbolizar algo, de retener, de recordar, de observar. Entonces, eso nos habla de que la primera necesidad del ser humano tiene que ver con esto de hacer de aquello que está más allá de lo comprensible y de lo tangible, la necesidad ¿cómo se llama?, de representarlo, de traerlo en el mundo a lo concreto. Aquí vemos como un ejemplo, ¿no? Esta obra de Nicolás Poussin, ¿no? La adoración del becerro de oro, que justamente relata este momento bíblico, cuando Moisés baja del monte, cuando recibe las tablas, ¿no? Las tablas de la ley, y recibe, y el pueblo en ese periodo había construido un becerro de oro para adorarlo. Recordemos que esa necesidad de adorar algo tiene que ver con aquello que yo necesito que habite mi mismo espacio-tiempo, ¿no? Necesito verlo, necesito tocarlo, necesito compartir, ¿no? Mi plano de realidad. Y la forma de compartir ese plano de realidad con algo que es inmaterial, es transformarlo en algo material. Entonces nos damos cuenta de que en este ejemplo, el becerro de oro, lo que el pueblo necesitaba era tener algo a que asirse, ¿no? Algo de lo cual poder sostenerse, una imagen, ¿no? En la cual él pudiese comunicarse y sentir que esa comunicación simbólicamente tenía una respuesta.
Entonces nos damos cuenta que esa necesidad de lo metafísico es algo que está presente en todas las culturas y hace que la escultura aparezca como la disciplina o como la forma de representar que mejor puede acercarnos a esa idea abstracta e inmaterial. Lo vemos, por ejemplo, en estos casos de la escultura egipcia de Anubis o la escultura de Xochipil, ¿no? La escultura azteca, o la imagen del mismo Zeus. Entonces nos damos cuenta cuál es la necesidad de, de generar una escultura. Primeramente es metafísica, es inmaterial. Y ahí se funda su primer paradigma, ¿no? Que tiene que ver justamente con que aquello que motiva la creación de la escultura como disciplina y después como arte es esa necesidad de representar el mundo inmaterial, de hacerlo habitar nuestro espacio-tiempo. Es interesante esto que les digo porque esto justamente va a ser uno de los elementos que se van a descubrir en las primeras vanguardias desde cuando estamos hablando del fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Esos son los fundamentos, digamos, de este curso. Sin embargo, no podemos llegar a ese momento si no tenemos una noción general de esto. Entonces, nos damos cuenta también, ¿no?, que la evolución de la escultura griega, que es donde quizás se funda la mayor noción también de las bellas artes, parte con estas primeras imágenes, ¿no?, que son los kuros, ¿no?, o kuroi, ¿no?, kore en términos que ¿cómo se llama? Se entendían las mujeres, ¿no? Entonces esta era una estatua de un varón joven, ¿no?, que está fechada a partir del periodo arcaico del arte griego. Ahí estamos hablando de 650 a 500 años antes de Cristo. Recordemos que desde el calendario gregoriano, ¿no?, cuando hablamos de Cristo, para atrás, ¿no?, se empieza 1 antes de Cristo, 2, entonces a la medida que hay más años es más antiguo, ¿no? Entonces, esto kuroi o kore, en el caso de los femeninos, es un tipo de escultura que imperó sobre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y el término y la iconografía de los kuros está relacionada con los kuretes, ¿no? Estos eran jóvenes armados que acompañaban a un rey, ¿no? Acompañaban al rey como figura sagrada. Y la misión de estos jóvenes era trechocar sus armas, ¿no?, sus espadas, ¿no?, con la idea de ahuyentar los demonios, ¿no?, cuando se generaban estas ceremonias rituales. Entonces, los kureos, los kuroi, que eran estas primeras esculturas arcaicas griegas, ¿no?, tenían figuras que eran muy geométricas, ¿no? Aquí había una herencia también a todo lo que era la escultura egipcia, ¿no? Esa idea de lo ¿cómo se llama?, de lo egipcio, tiene que ver también con esa rigidez, ¿no?, con esa simetría. Y esto de la escultura griega suele dividirse en 4 periodos históricos bien delimitados, ¿no?, los cuales preceden el protohistórico, ¿no?, o minoico o micénico, y este se desarrolla por espacio de unos 20 siglos, ¿no?, alrededor del año 3000 al 1100 a.C., ¿no? Es un arte rudimentario, ¿no?, pero que a su vez está lleno de vida y de movimientos de modelado en barro y trabajo en piedra, ¿no? Ahí también se trabajó el marfil, ¿no?, el hueso e incluso el oro, el plomo, el bronce, produciendo relieves, grabados, etc. En talles mitológicos, en piedras finas y pequeñas estatuas o pequeños ídolos. Entonces estos 4 periodos arqueológicos, que tras un prolongado silencio artístico siguieron al micénico, se distinguen del siguiente modo, ¿no?
El primero es como el periodo de formación, que es justamente donde están ¿cómo se llaman? Los Kuroi y los Kurei, que son esos 620, 540 a.C. Después viene este periodo arcaico, después este periodo clásico, ¿no? O periodo de perfección, y después hay un periodo de difusión, ¿no? Donde están la idea, digamos, de lo helenístico y todo esto. Aquí en esta breve descripción nosotros vemos cómo desde estas figuras geométricas la escultura griega clásica va tomando, ¿no?, otros aspectos que tienen que ver con la idea del canon, ¿no? La idea del canon de belleza griego, que justamente habla de la idea de una belleza, ¿no? Y esa belleza tiene que ver también con una proporción. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta figura de acá, ¿no? El hombre joven y bien proporcionado, hablamos del canon. El canon es algo que hicieron los griegos que no había hecho nadie, ¿no?, hasta ese momento, que fue tomar medidas. Entonces, los griegos fueron los que descubrieron cuántas veces cabía una cabeza de un hombre en un cuerpo, y las figuras que ellos hacían, en el caso cuando hacían los dioses, le agregaban una cabeza y media más, ¿no? Aquí ustedes, si se fijan, son 7 cabezas. Para los héroes ocupaban 7 cabezas y media, ocupaban esa proporción. Entonces es la primera vez que los griegos se encargan de las proporciones. Y en esa idea de la proporción es también donde nace la idea de la belleza. Y la idea de la belleza también la entiende Platón en aquella época. Entiende la idea de la belleza como aquello que despierta el amor, ¿no? Y el amor, al despertar con la belleza, retoma el orden verdadero de la naturaleza. Entonces, la idea de la belleza tiene que ver también con la idea del orden, con la idea de la armonía. Entonces, todas estas raíces, ¿no?, o toda esta influencia egipcia que nosotros vemos aquí en este primer recuadro va evolucionando a composiciones que tienen mucho más movilidad, ¿no?, donde se empiezan a estudiar también las formas. Entonces los griegos, finalmente, que son aquellos que heredan a los romanos toda su sapienza, son los primeros en detenerse en observar el cuerpo humano también como un ideal de belleza, ¿no?, en donde está esa frase tan conocida que dice mente sano, in corpore sano, ¿no?, donde la idea de la belleza está justamente en un equilibrio entre aquello que es físico, pero aquello que también tiene que ver con lo espiritual, con lo intelectual. Entonces nos vamos dando cuenta que la escultura empieza a tomar formas que adquieren cualidades que van más allá simplemente de la forma, sino que, en el caso de los griegos, pretenden construir en imagen y en volumen un ideal. O sea, la idea se manifiesta en la construcción de estas esculturas, lo que hace que la escultura y la escultura griega sea mucho más trascendente que solamente una apreciación de la forma o una representación de la forma. Y esto, aquí me van a disculpar por la diapositiva esta que está muy pixelada, deriva también en todo lo que fue la influencia griega, evidentemente, en el Imperio Romano. Los romanos heredan de algún modo todas estas reflexiones de los griegos. Bueno, y el mundo contemporáneo, ¿no? El mundo contemporáneo, el idioma que estamos hablando, las leyes, etc. La mayoría del ordenamiento social occidental proviene de los griegos. Entonces, no podemos pensar que la escultura griega simplemente tiene que ver con una necesidad de una mimesis. Entonces vemos cómo los romanos también continúan esta tradición de la escultura,
en virtud, digamos, de celebrar, ¿no? De celebrar a sus héroes, de celebrar sus mitos, y de algún modo esa es una función que acompaña a la escultura largamente durante todo el periodo del mundo antiguo y todo el periodo del el Renacimiento, el Gótico, hasta el periodo clásico. Sin embargo, hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde los artistas consideran que la representación o que la relación del arte y los reyes, los papas, los aristócratas, comienza a debilitarse porque también empiezan los cambios sociales, ¿no? Recuerden, estamos también pensando en que comienza ya la locomotora, empieza la revolución industrial, el ser humano empieza a tener una visión distinta. Y en esta empieza también el tema de la electricidad, etc., ¿no? Hay muchos elementos que hacen que los periodos históricos tengan quiebres de paradigma importantes. En esta primera clase vamos a hacer un paneo general, ¿no? Y vamos a hablar de este quiebre entre la tradición y la modernidad. Y vamos a situar como quizá el primer escultor moderno a Auguste Rodin, ¿no? Este escultor que quiebra, digamos, esta noción de lo clásico, porque él también lo que empieza a buscar es la armonía del cuerpo en sí mismo como obra en sí. Generalmente la escultura hasta ese momento se había encargado de generar representación de los dioses, de los reyes, y ahí era donde se metían también la composición. Pero aquí Rodin empieza a trabajar simplemente con modelos, y con modelos en los cuales les sirven para no representar a ningún dios ni a ninguna deidad, sino que él está preocupado por la forma. Y está preocupado por la forma, por cuáles son el estudio de la forma, y aquí es cuando la estética, que es esa rama de la filosofía que justamente estudia qué es lo bello, hace su aparición en las bellas artes, ¿no? Entonces, de algún modo, como un niño o una niña, la escultura se descubre las manos y se empieza a mirar a sí misma. Y las artes se empiezan a mirar a sí mismas. Empiezan a mirar cuál es su lenguaje, cuál es su materialidad, cuál es su modo de hacer, cuál es su modo de componer. Aquí vemos también una escultura de Mayol que también busca esa idea de una cierta estética, ¿no? De la configuración de una composición armónica que está dada también por esta escultura, ¿no? Que estamos viendo, que tiene algunos rasgos que son, digamos, como rígidos, ¿no? O estoicos, en el sentido de cierta visión idealizada, ¿no? Del cuerpo humano. Por otro lado, vemos la escultura de Rodin, que justamente esta escultura busca generarse un elemento dramático, ¿no? Donde intencionadamente elimina los brazos y genera esta suerte de derrumbe, ¿no? De la figura en una posición totalmente artificiosa y compleja, ¿no? Donde vemos cómo el modelo se retuerce. Posteriormente, las vanguardias siguen avanzando y hay elementos que son curiosos, ¿no? Aquí ya estamos pasando el siglo XX, ¿no? Ya se han generado muchos movimientos de manera muy importante y hay artistas que retoman ciertas visiones del arte antiguo, ¿no? Hay una suerte de nostalgia o una necesidad de buscar la verdad. Y esa necesidad de buscar la verdad lleva a muchos artistas y a muchos intelectuales también a mirar el continente africano. Y al mirar el continente africano, muchos artistas se dedican a estudiar, ¿no? Las esculturas o las formas que están alojadas en las tradiciones de estos pueblos ancestrales.
De ahí nace justamente esta visión o esta idea renovada del primitivismo, de donde emerge el cubismo, ¿no? Debo contarles y decirles que el cubismo, que todos lo conocemos justamente por Picasso, ¿no? Por Pablo Ruiz Picasso, y que formó, digamos, uno de los movimientos más populares, digamos, ¿no? A principios del siglo XX, partió justamente por la observación que tuvieron muchos artistas de las máscaras africanas o del arte africano. Y esto tuvo que ver justamente cómo en esos pueblos ancestrales muchas figuras se geometrizaban a modo de síntesis para generar una figura, ¿no? Entonces aquí vemos esta escultura de André Derain, una figura llamada figura recogida del año 1907, y vemos esta maravillosa escultura de Jacques Lipchitz, bañista en 1917, que es justamente una escultura cubista. Recordemos que el cubismo fue esa corriente artística que buscó hacer de la mirada del artista una suerte de mirada en 360 grados. Entonces lo que buscaba el cubismo era sumar a un solo punto de vista todas las miradas laterales. Entonces, cada plano representaba o figuraba con la idea de fusionar, ¿no? Todos los puntos de vista posibles. Entonces nos damos cuenta que estas primeras manifestaciones de las vanguardias se ensarzan y se acoplan, digamos, también a la tradición histórica. Después seguimos con esta abstracción de principios del siglo XX, vienen otros movimientos, ¿no? Que vienen también derivando de lo que fue la revolución industrial. Recuerden que ya en esta época, 1912, 1919, como las obras que están datadas, ya están apareciendo los primeros autos, ya de manera masiva, ¿no? Henry Ford ya había estandarizado su modelo T a través de esta famosa cinta, ¿no? Donde se iba optimizando, digamos, el trabajo en las fábricas, ¿no? Cuando ahí ustedes también ven esta famosa película de Charles Chaplin, ¿no? Donde él aparece, digamos, apretando una tuerca, ¿no? Y la cosa, la wincha sigue y sigue, y esa wincha que tiene que ver con un modelo, ¿no? De producción que se llama Fortismo, va influyendo en la noción del hombre contemporáneo, ¿no? Entonces, la idea de la técnica, también la idea del positivismo como corriente filosófica de final del siglo XIX, nos lleva a pensar al ser humano contemporáneo que la solución de los problemas del hombre va a estar justamente en la razón, en el pensamiento lúcido, y ese pensamiento lúcido va a hacer que las percepciones de los artistas se hagan eco de eso. El futurismo nace también con esa idea de la velocidad y la máquina, y pretende en su estética justamente acercarse a esta idea, ¿no? Esta cabeza de Raúl Haussmann, ¿no? Que es cabeza mecánica, el espíritu de nuestro tiempo, de alguna manera ya no está hablando de esa idea, ¿no? De esa noción del robot, ¿no? De esa mente mecánica, con elementos muy que nosotros a esta altura, digamos, estando ya en el año 2021, con más de 100 años de haber pasado esta escultura, lo vemos claro, con una cierta inocencia, ¿no? Porque todo lo que él pega, ¿no? Lo que él ensambla, también empieza a proponer una nueva propuesta, porque si nos fijamos en la escultura de Boccioni, que se llama Desarrollo de una botella en el espacio. Si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta que lo que quiere hacer aquí Boccioni es generar una botella, ¿no? Aquí vemos la forma, si siguen el cursor, vemos la forma de la botella, pero vemos que de esta forma inicial hay una suerte de proyección en el espacio,
¿no? Hay un juego en el espacio con este cuerpo. Pero esta obra, que es un bronce, evidentemente fue modelado seguramente en arcilla, y sigue siendo de algún modo una técnica tradicional. Sin embargo, Haussmann nos propone otra cosa, ¿no? Nos propone piezas, aquí vemos una pequeña caja, ¿no? Que es una caja que es una suerte de joyero seguramente donde venía algún tipo de collar o algo por el estilo. Vemos una wincha de medir, que es una wincha de medir, esta wincha que ocupan las modistas. Vemos estas series de tornillos y palancas que son objetos ya prehechos, este número que también está impreso. Entonces vemos que aquí no hay piezas distintas, hay un modo de construir, hay un modo de hacer y no tiene nada que ver con lo que está proponiendo Boccioni, ¿no? Boccioni está concentrado en la forma, Haussmann está concentrado en construir un cuerpo que represente lo contemporáneo, ¿no? Y eso pasa también por una cosa muy importante que tiene que ver con la técnica, ¿no? O con el estilo, ¿no? Que también es una palabra muy habitual, ¿no? Cuando a uno dice, bueno, tú pintas, entonces, bueno, pero ¿qué estilo haces tú? Y finalmente el estilo tiene que ver con el modo de hacer, o sea, cómo yo construyo, cuáles son las decisiones constructivas que hago para realizar esto, ¿no? Es como cuando voy a hacer una casa, digo, bueno, la voy a hacer de madera con clavos, o no, la voy a hacer de concreto y la voy a modelar, etc. Entonces, eso es algo fundamental en la escultura porque también es un elemento discursivo, o sea, vale decir, me entrega información. Posteriormente, que también habíamos revisado esto superficialmente en la presentación de la asignatura, también aparece el constructivismo, ¿no? El constructivismo que tiene que ver con esta idea también de estos nuevos materiales que aparecen, ¿no? Los nuevos materiales que aparecen en el mundo contemporáneo, donde aparece el hierro, aparecen el caucho, ¿no? Las gomas, etc. Entonces, la idea de hacer escultura era impensable pensar en hacer escultura en un material que no fuese noble, que no fuera mármol, que no fuera bronce, que no fuera una madera noble, que no fuera marfil, etc. Había materiales que eran considerados materiales brutos, ¿no? O materiales toscos, que eran los propios que se empezaban a utilizar en aquella época para la construcción de edificios. Recordemos que a principios del siglo XX también se hacen muy populares y famosas las construcciones de Mecano, ¿no? De ahí tenemos la Torre Eiffel, tenemos también, por ejemplo, la estación de ferrocarriles de Santiago, la estación central, que también es modelada, que también es hecha por Eiffel, etc. Entonces nos damos cuenta de que hay ciertos materiales que rompen y que hay muchos artistas como Vladimir Tatlin, ¿no? Utiliza, y como Alexander Rodchenko, ambos también de escultores rusos, que están a la par de lo que significó ese quiebre social que fue la Revolución Rusa, ¿no? Recordemos que la Revolución Rusa se presenta como una oposición a lo que fueron todos los abusos de las monarquías, ¿no? Fundamentalmente de los zares. Entonces aquí donde hay un nuevo paradigma, también hay un nuevo modo de hacer. Y desde el constructivismo también nacen otras reflexiones, ¿no? Como el suprematismo, ¿no? O el arte concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del suprematismo, estamos hablando de una corriente artística que existió en Rusia que tenía que ver justamente con la idea de lo esencial, ¿no? ¿Qué era lo esencial? Entonces se buscó, se siguió trabajando en esta idea del arte desde un punto de vista de lo racional, ¿no? Entonces, toda esa intelectualidad se empezó a dar a principios del siglo XX, y aquí vemos esta obra de Katarzyna Kobro, ¿no? Que es una composición espacial. Imagínense, estamos hablando de 1929, donde uno vería esto y dice, bueno, esto es como arte moderno. Entonces, hay muchas cosas
Hay muchas obras que ya fueron hechas, digamos, en esta época, reflexiones que tenían que ver con los ritmos, con los colores básicos, y cómo esas composiciones se constituían en cuerpos armónicos que tenían que tenían que ver justamente con esta idea de la razón, de cómo se aplicaba la razón en estas construcciones tridimensionales. O esta obra de Max Bill, ya que forma parte también del arte concreto, que es un nudo Borromeo, ¿no? Que se llama Torsión Infinita, donde vemos que prácticamente hay un gesto, ¿no? Hay un gesto de la forma, hay un gesto de la materia, en la cual está vacía de un relato humano, ¿no? Entonces, aquí la escultura empieza ¿cómo se llama?, a observarse ya a sí misma, a observar sus modos de hacer, sus modos de comprender. Y algo que también nos vamos a detener de manera especial ya a partir de la próxima clase, el arte objetual, ¿no? El arte objetual, el remake y el surrealismo, ¿no? Quizás para muchos que no han estudiado arte o están lejanos a esto, les parecerá extraño que este urinario que está aquí, que es la fuente de Marcel Duchamp, haya generado un revuelo tan importante en esa época, a principios del siglo XX, en 1917, que generó tal revuelo, y después las obras, que él denominó como Ready-Made, que siguen haciendo eco hasta ahora, ¿no? Nosotros podríamos decir que Marcel Duchamp, que es un pintor y artista de origen francés, genera un quiebre brutal entre lo que era la tradición del arte, y él definitivamente quiebra profundamente la tradición del arte y genera una reflexión frente a lo que significa el arte. Entonces, les cuento un poco la anécdota de este urinario, ¿no? Él era un artista ya conocido, ¿no?, en Europa, y justamente por los temas, digamos, de la guerra, viaja a Estados Unidos. En Estados Unidos se presenta en un concurso en el cual él también era jurado, bajo un seudónimo que era R. Muth, presenta esta obra, ¿no? Un salón de invierno, si no me equivoco. Entonces, bueno, todo el jurado está revisando las obras y de repente aparece esto. Imagínense, en el año 1917 de repente aparece este urinario. Entonces el jurado dice, bueno, pero esto es una burla. Entonces él, Marcel Duchamp, que era parte del jurado, le dice a los colegas, bueno, pero en realidad no es un urinario. Le dice, pero ¿cómo no es un urinario? Es un urinario. No, porque el artista le puso fuente. Y aparte tampoco cumple la función de urinario y está en una posición que no sirve, o sea, no presta utilidad como urinario. Y ahí se genera toda una polémica. Entonces lo que Duchamp sostiene es que el arte finalmente no es el objeto cosa, sino que el arte está en la experiencia que plantea el artista. Y eso hizo, como dicen ustedes, ¿no?, hizo que le explotara la cabeza, ¿no? Pero hizo que le explotara la cabeza a mucha gente. Y eso fue un cambio de paradigma brutal, ¿no?, que lo vamos a revisar con calma. Una de las consecuencias de eso, vemos una imagen de Man Ray, ¿no?, amigo también de Marcel Duchamp, Mac Baquia, ¿no?, que básicamente representa la idea de una mujer, ¿no?, con esta idea también del ready-made, que tiene que ver con que Duchamp, cuando acuña esta palabra, la acuña porque ve en los objetos esculturas ya hechas, ¿no? Ready-made tiene que ver como ya hecho o prehecho, ¿no? Entonces, ya no existe la necesidad de esculpir, ¿no?, sino existe la necesidad de descubrir en la mirada dónde está el arte. Entonces se darán cuenta que es bastante interesante justamente estas concepciones de la escultura. Después seguimos avanzando, también paralelamente estos nuevos materiales empiezan a cobrar, a transformarse también en nuevos modos de lenguaje. Julio González,
un escultor español, fue el primer escultor en trabajar con la soldadura al arco y el fierro, ¿no? El hierro, que solamente hasta esa época se utilizaba para las construcciones, ¿no? Tenía un fin totalmente utilitario. Entonces, cuando él empieza a trabajar con fierro común y corriente, con soldadura eléctrica al arco, es como mirado en menos, ¿no? Porque es como, ¿cómo lo va a hacer con soldadura al arco? O sea, era como impensable en ese año. Y sin embargo, se transformó en unas técnicas más populares por su facilidad y por la resistencia que tiene. Entonces, Julio González de España también propone todo un lenguaje abstracto que tiene que ver con la composición y tiene que ver con las nociones del equilibrio, de los ritmos, de las formas, de las contraformas, que están carentes de un relato figurativo. De ahí también se habla, por ejemplo, de todo el arte que inaugura Julio González justamente con esta idea del brutalismo, que también hace eco en la arquitectura, ¿no? Que hay un tipo de escultura brutalista que tiene que ver con estas esculturas que se hacen con hormigón armado, ¿no? El hormigón armado, para los que no saben, son estas enfierraduras que posteriormente son forradas con hormigón o cemento, ¿no? Lo que permitió a la arquitectura justamente modelar formas impensadas, ¿no? en la arquitectura. Y otro aspecto interesante también de la escultura justamente tiene que ver con esto del arte móvil, ¿no? O de los móviles. Y para eso el principal, ¿cómo se llama?, exponente es Alexander Calder. Y Alexander Calder, que no era, no, que no, él nunca estudió escultura, ¿no? Él era ingeniero. Y Alexander Calder lo conoce André Breton, ¿no? André Breton, un poeta francés, quien es el fundador del surrealismo, ¿no? Es como el intelectual del surrealismo, y Calder es uno de los últimos integrantes del movimiento surrealista junto con nuestro Roberto Mata. Entonces, ¿qué es lo interesante de la escultura de Calder? Porque Calder también se definía como escultor. Primero que nada, que en Calder también hay elementos que en la escultura se disuelven, ¿no? O paradigmas que dejan de ser. Uno de los paradigmas más importantes justamente tiene que ver con con la idea de el yacer. Desde los primeros kuroi o kuros que vimos, ¿no?, del mundo griego antiguo, hasta la escultura de Julio González, que estamos viendo aquí al lado de esta imagen, existe la noción de la escultura como un yacer, ¿no?, como un cuerpo tridimensional que está ahí y que no se mueve, que es estático, que es eterno, etc. Que tiene una base, que se sostiene sobre algo. Sin embargo, Calder lo primero que hace es eliminarle la base a la escultura. ¿Cómo sabemos que es una escultura? Porque, bueno, claramente no es un dibujo, tampoco es una pintura, tampoco es un grabado, tampoco es una fotografía. Es un cuerpo tridimensional, físico, ¿no?, material. Entonces sabemos que es una escultura. Pero esta escultura no tiene base, no se apoya en nada, o sea, es más, cuelga, ¿no? Y por otro lado, cada elemento se mueve. Entonces, cuando yo veo esta imagen de Julio González, ¿no?, el túnel, este que estamos viendo al lado de la imagen de Calder, decimos, esta imagen es una cara, ¿no?, de la escultura. Giro un poco a la derecha, voy a tener otra cara y así voy a poder tener infinitas caras hasta que termine de recorrer absolutamente la escultura. Sin embargo, con la escultura de Calder no podemos decir eso. No podemos decir esto es una cara, porque eso va a variar. Por el viento, por una brisa, va cambiando. Entonces, hay un elemento que Calder hace ingresar a la escultura que es fundamental y que tiene que ver con la noción del tiempo. Espacio-tiempo. En la escultura de Calder aparece el espacio-tiempo. Porque yo no sé cuál es ¿cómo se llama?, la forma que voy a ver.
porque la escultura no me ofrece una estabilidad, no me ofrece una estabilidad visual, como la escultura de Julio González. Que yo sé que esa es la escultura y sé que es esa, y cuando la venga a ver mañana va a ser la misma. Pero eso no lo sé con calma. Entonces hay un elemento ahí de incertidumbre que ingresa a la escultura de Calder, que va a generar muchas profundas reflexiones en torno a la escultura, que ya no se va a ver solamente como una estatua, ¿no? Como una estatua rígida, muerta, digamos, que solamente obedece a una, ¿cómo se llama? A una idea prehecha, ¿no? Establecida, conservadora. Entonces, desde los fines 60, con todas estas cosas que yo estamos viendo así de grosso modo, la escultura ingresa a un territorio de conceptos que mostrar la extrema elasticidad de la palabra escultura, ¿no? Y aquí le estoy haciendo, digamos, una noción, digamos, de que en los años 60 se generaron esculturas que se hacían en la tierra, habían túneles, ¿no? Que se denominaban como esculturas, túneles donde uno iba caminando por un túnel y al fondo había un televisor, cosas denominadas como esas como esculturas, o intervenciones en el paisaje, ¿no? Con hojas, con ramas. Entonces la tradición y la lógica de lo que siempre se entendía como monumento y la conmemoración parecieron perder, ¿no? El significado. Y esas relaciones expresivas pasaron a dialogar con la materia, ¿no? Entendida como una unidad, a enfrentar el facto del paisaje como soporte de obra predada. O sea, así como yo les decía que Marcel Duchamp veía en algunas obras formas ya hechas, también se entendió el paisaje como una escultura que ya estaba predada, o sea, que existía desde ya. Entonces, hubieron desplazamientos, ¿no? Lo constructivo se transformó en lo arquitectónico, lo material en lo energético, ya empezamos a hablar de la energía, o dejando la clara preocupación por el espacio como metáfora, ¿no? Todas estas ideas son de Rosalind Krauss, que es una de las teóricas más importantes contemporáneas de la escultura, una crítica norteamericana. Estas relaciones se llamaban land art, ¿no? Y que también generó un cambio de paradigma en la escultura, ¿no? Porque los artistas generalmente estaban siempre vinculados a algún literato, que era el que funcionaba como una suerte de crítico, que es el que hacía el puente entre la obra y el público. Los artistas que vinieron de Europa decidieron escapando, digamos, de la guerra, llegaron a Estados Unidos, fundan una escuela donde comienzan a estudiar historia del arte, estética, para independizarse justamente de estos relatos literarios que no siempre calzaban con las intenciones de los artistas. Entonces, empiezan a generar prácticas de aprendizaje que los fortalezcan en sus pensamientos teóricos. Y desde aquí nacen también todas estas tendencias que se llaman land art, ¿no? O earthwork en la Norteamérica de la posguerra, que tiene que ver con intervenciones en el paisaje, ¿no? Intervenciones con maquinaria pesada, y esto genera toda ¿cómo se llama? Una noción que cambia, digamos, ¿no? El sentido de lo escultórico, ¿no? Volviendo para atrás, ¿no? Hay una noción que toca Rosalind Krauss también, ¿no? Y por eso volvemos para atrás para identificar, para poder comprender este momento de los años 60. Y ella dice que la escultura a principios del siglo XX, Rosalind Krauss señala que la escultura a principios del siglo XX pierde uno de sus valores más importantes, que justamente tiene que ver con el yacer. Y ella lo identifica desde el primer escultor moderno, que justamente era Rodin. Y lo identifica porque, ustedes saben que Rodin, ¿no? Era un escultor bastante famoso, ¿no? Era famoso en su época, nunca tuvo problemas de dinero ni de trabajo. Entonces tenía muchos encargos. Y muchos de esos encargos fueron desestimados. Entonces, por ejemplo, un papa le encargó para
para una iglesia importante, hacer unas puertas en las cuales se pudiese ver el infierno, ¿no? Que fueran las puertas del infierno. Y Rodin generó esta maravillosa obra, que es una obra muy compleja en bronce, pero que finalmente, por sus dimensiones y por el peso de cada hoja de la puerta, no era posible hacer que cumpliera la función práctica de abrir y cerrar la puerta. Este detalle técnico llevó a que finalmente la obra fuera desestimada y finalmente se terminó empotrando en un muro, digamos, de la iglesia a modo de un sobrerrelieve. Y así mismo también se sacaron algunas copias y se pusieron en distintos lugares. Entonces ya perdió esta obra ese lugar donde iba a ser, perdió esa funcionalidad. Cosa similar también le pasó a Rodin con un encargo que le hizo la familia de Balzac, ¿no? De este escritor realista, tan famoso, digamos, en el siglo XIX, que cuando fallece Balzac, Rodin, que era un gran admirador de su literatura, le encargan, digamos, ¿no? Hacer una escultura de Balzac para poner en su tumba. Rodin la hace, pero el mismo Rodin escribe una carta, digamos, a un amigo y le dice que él sospecha que le vayan a aceptar la entrega de la escultura. Porque lo que quería la familia era ver a Balzac ahí tal cual era él. Sin embargo, Rodin decía que lo que quiso hacer en la escultura de Balzac era interpretar su carácter, interpretar el carácter de su obra, ¿no? De las obras que él había realizado. Entonces, por eso le dio esta carga dramática, ese pelo engreñado, esta suerte de manta o capa en la que estaba envuelto, ¿no? Y esto a la familia no le gustó y por ende rechazaron el pedido, ¿no? No se lo aceptaron. Y este Balzac, Rodin lo fundió, creo que fundió 3 o 4 copias, que están puestos en distintas plazas de Europa. Entonces, la idea original de que esta escultura yaciera, ¿no? Como en la tumba de Balzac, ya no fue. Entonces ahí, de algún modo, pierde su lugar y la obra se transforma en una obra de itinerancia que se empieza a reproducir en las plazas de París. Por otro lado, también está justamente la idea de la representación de la forma. Acá vemos una obra maravillosa de Rodin, hecha en mármol, que justamente lo que él estudia tiene que ver con la idea de la forma. Cómo la luz y la sombra van desvistiendo el modelo y el volumen de las formas, traduciendo en un ente armónico. Pero, por ejemplo, él deja expuesta esta suerte de base, ¿no? Que vendría a ser parte de la misma piedra de mármol. Eso en el arte clásico era algo impensado. Si yo hubiese presentado una escultura así, me habrían dicho, bueno, pero esta escultura no está terminada. Falta desbastar y definir toda la parte de abajo. Sin embargo, Rodin deja que esta parte, digamos, de la piedra más bruta se pueda ver, porque de algún modo quiere dar cuenta también de un proceso. Y aquí también hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces aquí vemos a François-Auguste Rodin, ¿no? Que nace en 1840, ¿no? Hasta 1917, ¿no? Y considerado como el padre de la escultura moderna, justamente por estas cosas que yo le estaba hablando y que también tiene que ver con esta rotura del canon, ¿no? Y cuando hablamos del canon, estamos hablando del mismo concepto que utilizaron los griegos en su propio canon, cuando determinaban qué era lo bello, ¿no? Entonces, cuando Rodin incursiona en la primera mitad del siglo XIX, había una idea, digamos, ¿no? De que la escultura era una imitación selectiva, ¿no? O palpable de la naturaleza, ¿no? Que se llamó naturalismo. Pero sin embargo, cuando Rodin muere, eso se cambia
fundamentalmente por toda la obra que él construyó. Entonces, él ya no está en la idea de la mímesis, ¿no? La mímesis tiene que ver con la copia, con copiar de la naturaleza, sino está por proponer. Y ese gesto es el que lo sitúa en ser, digamos, el primer escultor moderno. Aquí vemos un detalle de las puertas del infierno, donde vemos que toda esta dinámica, ¿no? Toda esta dinámica de los cuerpos, de las contorsiones, son composiciones que generaba Rodin para manifestar, ¿no? Estados psicológicos o sensaciones emocionales que pudiesen detentarse en la escultura. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo toda esta concepción de lo inmaterial nuevamente aparece, pero ya en la forma. No como una representación, sino como un conjunto que nos lleva a pensar justamente en eso. Evidentemente, también está ahí esa herencia, ¿no? Que tiene que ver con recuperar, ¿no? También ciertas nociones del arte antiguo, como esta escultura, que quizás es la más conocida o la más famosa en el mundo de Rodin, que es El Pensador. Por otro lado, también en nuestro país, en Chile, tenemos artistas y escultoras de gran renombre, de gran importancia. Porque es importante también decir de que en la escultura han habido muchas mujeres que han sido muy importantes escultoras. Para nosotros, una de las más importantes es la Rebeca Mate, que fue la primera escultora, ¿no? La primera escultora chilena. Y ella fue una escultora tan famosa, bueno, de una familia aristocrática, ¿no? Era bisnieta de Andrés Bello, que más aristócrata que es, ¿no? Pero ella fue nombrada como una profesora en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Primero que nada, hablemos de Florencia, ¿no? Que era la cuna del arte, del arte occidental, la cuna del arte italiano, ¿no? Justamente donde estaban los más importantes artistas como Miguel Ángel, ¿no? Entonces, que sea la primera mujer, ¿no?, en tener este cargo en esta academia, que haya sido una chilena, es un lujo, digamos, de tener. Y acá vemos una obra de ella, ¿no?, El Eco, que también sigue de algún modo heredando, ¿no?, esta tradición que impone o que manifiesta Rodin. Esta obra, El Eco, es una obra en mármol que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. En el campus de la Universidad de Concepción tenemos unas copias que están en el campus, que a los estudiantes que son de otras regiones, cuando vengan, se van a acordar de visitar el campus, que es bien hermoso, y van a ver estas obras que justamente están buscando estos momentos que estudian, ¿no?, ese gesto congelado que está a punto de generar una movilidad. Son obras de mucha expresividad, de mucha soltura. Rebeca Mate realmente era una artista genial en su construcción. Aquí también vemos Unidos en la Gloria y en la Muerte, que es una escultura de Rebeca Mate que está fuera del Museo Nacional de Bellas Artes y ejemplifica el mito de Ícaro y Dédalo, ¿no? Cuando recordemos que Ícaro quiere llegar al sol y se hace unas alas con cera, y cuando va llegando al sol se derrite, cae y muere, ¿no? Pero hay toda una tradición y hay una herencia, ¿no?, que trae Rebeca Mate de Europa a Chile, que nos hace también sentir que todo esto que estamos hablando de la historia de la escultura también nos conecta, ¿no?, a través de nuestros propios artistas, ¿no? Cómo vamos heredando a través de estos artistas también estas prácticas que se van dando en Europa, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de cuando ella le hace un retrato a su propia hija, de la fineza. Y fíjense ustedes en este detalle, ¿no?, en el detalle de la base, que claramente es una alusión también a Rodin, ¿no? Que por lo demás Rodin también la hace de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es el primero en dejar
la piedra manifiestamente en su estado brutal. Entonces finalmente esta forma emerge, ¿no? Emerge de la piedra. Acá vemos otra obra de Rebeca Mate, ¿no? El Horacio, ¿no? También, cuando nos acercamos y vemos el detalle de sus ritos psicológicos, ¿no? De su sentencia, ¿no? De esta imagen de sabiduría y de rigor, ¿no? Frente a la ley y frente al conocimiento. También esta obra también está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la obra original. También aquí en el campus frente a la Facultad de Humanidades y Arte tenemos también una copia, ¿no? Donde vemos todo este detalle y nos vamos dando cuenta cómo la expresión en las obras de Rebeca Mate se van traduciendo en una condición vívida, ¿no? El gesto humano. Aquí vemos otra obra de Rebeca Mate en bronce, donde vemos ya que la definición de la forma es bastante más tosca porque está buscando justamente un elemento expresivo. No es porque ella no lo haya podido hacer 100% real, sino porque se está tratando de expresar más que de representar. O sea, vale decir, está queriendo transmitirnos a través del gesto de este hombre y de cómo está construido el gesto, esta textura más brutal, también un cierto dramatismo, ¿no? Entonces ese dramatismo es el que se busca también de hacerse más expresivo en forma más, ¿cómo se llama?, más tosca. Y por hoy día sería eso. ¿Mm? ¿Cómo se llama? Lo que hemos revisado hoy día nos da como un contexto general de lo que fue justamente esta relación entre el mundo antiguo, ¿no? Y cómo eso fue evolucionando hasta llegar a lo de hoy, ¿no? Les cedo la palabra por si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué les pareció? Nicolás, dime, ¿qué te pareció? Sí, a ti te digo. No, me pareció bastante entrete la clase. Igual me llamó la atención el hecho de que luego comenzó a profundizarse a partir de la modernidad lo que fue la escultura, empezaron a cambiar como los cánones y eso me pareció bastante interesante. Pero no tengo ninguna duda, la verdad. Pero mira, es interesante eso que tú dices, porque justamente de repente uno ve un mono en la calle, ¿no? O sea, y de repente Claro, uno lo mira y dice, bueno, ¿y esta cuestión qué es? Y de repente tú cuando empiezas a ver, te empiezas a dar cuenta todo lo que hay atrás, o sea, todo lo que hay condensado ahí. claro. Entonces de repente tú ves una escultura Ujú. abstracta y dices, esta cuestión es de los rusos. Entonces igual es choro, digamos, porque uno igual dice, oye, estamos en una mesa de domingo en la familia y dice, oye, no, pero esa cuestión es de los rusos. Eso es puro constructivismo ruso. Entonces tú dices, bueno, porque los rusos querían cambiar la sociedad, entonces tenían un pensamiento nuevo, entonces ya no le importa, ya Claro. no estaban con la cosa romántica como solamente la emoción, sino también la razón, la técnica, etc. Alnair, cuéntame, ¿a ti qué te pareció este viaje que hicimos? A mí me gusta harto porque no había visto como la historia del arte a través de la escultura. Lo encontré súper entretenido. Y también lo primero que me llamó la atención, lo que más me quedó fue que la escultura no es tan solamente como el objeto, que fue como lo primero que dijo en la clase, que se tiende a confundir como el lenguaje escultórico con la pieza. Aquí me está diciendo Kraus, no sé quién será Kraus, ¿no? Kraus es de la originalidad, de la vanguardia. ¿Quién hace esa pregunta? Emiclo, ¿eres tú? Sí. Que no sé qué tú me estás hablando de Rosalind Krauss. ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver.
Aquí me dice... Ustedes todos pueden hablar, ¿sí? Si no los tengo bloqueados. Bueno, la Rosalind Krauss lo que hace ella es que ella hace una observación, igual vamos a revisar algunas obras, ¿no? Pero ella como que repiensa la escultura. Entonces se da cuenta de que lo que está pasando finalmente son expresiones que pasan por esta tridimensionalidad. Pero imagínense, en estas obras, estamos hablando del año 60, ¿no? Ya hay micro, me dice que lo disculpe, que no tiene micrófono. Lo que pasaba en los años, imagínense, en los años 60 estaba la guerra de Vietnam, estaban los hippies, ¿no? Estaba la Guerra Fría. Entonces había toda esta cuestión entre que había partido en los años 50, ¿no? Toda esta cosa entre esta persecución un poco que había en Estados Unidos contra todo lo que fuera, o que tuviera olor a comunismo o a marxismo, y había una cosa que era como una política de Estado. Y por otro lado también estaban las avanzadas hacia la guerra de Vietnam y todo lo que había surgido ahí en los movimientos sociales. Entonces, en los años 60, toda esta cosa que venía como desde la razón, como que explota, ¿no? Y como que se magnifica mucho más. Entonces, los artistas se transforman finalmente como en intelectuales. Y esos intelectuales empiezan a cuestionarlo todo. Y lo primero que se cuestiona es la tradición, que es un poco lo que está pasando ahora también. Entonces se cuestiona la tradición y al cuestionarse la tradición aparecen nuevas expresiones que hay algunas que incluso van hasta los límites. Entonces, por ejemplo, hay un artista que se llama Walter de María que puso un montón de postes, ¿no? Metálicos, puso 80 postes metálicos en Estados Unidos en una explanada, ¿no? En el campo. 80 postes metálicos, uno separado, no sé, 2 o 4 metros entre cada uno y genera un campo. Y ahí en ese campo se genera siempre tormentas eléctricas. Y las tormentas eléctricas caían y eran absorbidas por estos rayos. Y ahí él le saca fotos. Entonces él preguntaba y decía, bueno, esto es una escultura, porque él se definía como escultor. ¿Cuál es la escultura? Son los postes, en los postes cayéndole el rayo. Entonces finalmente en los postes cayéndole el rayo. O sea, vale decir que la naturaleza forma parte de la intención del escultor. ¿Por qué? Porque es su intención. Entonces acontece lo mismo que acontecía con Duchamp cuando hablaba del urinario, ¿no? Entonces decía, bueno, esto ahora se llama fuente, que no es urinario. Y esa noción del lenguaje y de la posición hace que aquello cambie y se vea como otro objeto. Y si ustedes lo piensan, de algún modo también es algo que hace posteriormente nuestro Nicanor Parra, ¿no? Cuando invierte, digamos, el sentido de los objetos y genera estos artefactos, que también lo vamos a observar. ¿Mm? Franco, ¿qué te pareció? Hola, profe, ¿se escucha bien? Sí, ¿Ahí? sí, perfecto, Franco. Sí. No, a mí también me pareció súper entretenida la clase, al igual que Nicolás. Bueno, que con Nico somos compañeros de carrera, la verdad, estudiamos pedagogía en historia. Ya. Me pareció como muy interesante el tema de la historia de la escultura y más que nada lo que me causó mucha atracción es cómo van innovándose los materiales en la escultura. Como antes, bueno, como usted mencionó, el fierro o el hierro era utilizado más que nada para construcciones y posteriormente se pasa a dar uso para escultura. Con el transcurso de los años, cómo fueron cambiando los materiales, cómo se fue innovando el método de realizar la escultura, me parece así sumamente atractivo. Eso fue como lo que más me gustó de la clase. Y Franco, sabes que también es interesante eso que tú dices, porque, bueno, ustedes que estudian historia, claro, en el fondo ahí tú te das cuenta de que todo lo que pasa en el arte es reflejo también del momento histórico que está viviendo, ¿no? Porque cuando yo Claro. les hablaba, por ejemplo, de la revolución industrial, esa cuestión evidentemente influye en los artistas y por eso aparece, no sé, el futurismo, el cubismo y todas esas corrientes. Sí, claro, sobre todo bueno, vimos que en los ejemplos de varias esculturas estaba como en los años 1917, 1920, que fue como igual periodo entre guerras o un año después de que termina la Primera Guerra. Igual también es como todo un contexto en eso y es como inevitable tratar de vincular ambas cosas, Exacto. tanto la escultura como la historia y el tiempo en el que fue realizada o construida. Sí, exactamente.
Vania, cuéntame tú, ¿qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención o si tienes alguna opinión? Hola, profesor. A mí la verdad me pareció bastante interesante la clase en general, ya por la necesidad de expresar algo a través de la escultura o el arte en general, y como que en ocasiones en representar en sí algo como concreto, como va de la mano con la historia, los cambios de vanguardia, todo eso por hecho histórico, o los cambios de materiales también, como dijo el compañero anterior, en sí, todo muy interesante. Sí, y eso, Vania, también es interesante cuando tú dices, claro, la escultura siempre se ve como algo tan concreto. Por ejemplo, esta que yo tengo atrás. Ustedes ven esta que tengo aquí, que es una escultura de bronce, ¿no? Y es una cuestión que tiene justamente esa noción de lo físico, pero que después nos damos cuenta de que finalmente no... la motivación siempre son otras. Hay una idea que es lo que hace que eso se transforme en un cuerpo. Pero primero está la idea, ¿no? La idea, el sentimiento, la sensación. Bueno, Sigrid, ¿quieres agregar algo? ¿O A Valentina? mí igual me pareció entretenido. También me gustó el hecho de que como que se incluyera una mujer, porque siempre se habla como de puros hombres referentes bueno, en general en todo. Sí, Entonces me gustó que se haya incluido a Rebeca, creo, Rebeca porque Mann. realmente yo no sabía que ella era como importante en la escultura. Muy importante, Sigrid. Y me alegra que digas eso, porque justamente estamos en una época en la cual las mujeres artistas tienen un rol muy relevante y han tenido un rol muy relevante en la historia siempre, ¿no? Lo que pasa es que como sociedad recién estamos despertando ahora, ¿no? Entonces tenemos que corregir eso y la Rebeca Mate, como te decía, igual o sea, es lo que hizo ella era un hito, así como mundial, o sea, como que nunca nadie, ninguna mujer, y ella fue la primera a estar ahí, hace de ella también una persona rebelde, aparte de una persona muy talentosa. Pero también tenemos, no sé, la Marta Colvin, la Lili Garáfulis, que también las vamos a revisar, que son escultoras que han aportado mucho, digamos, a la historia del arte chileno. Valentina, ¿tú tienes algo que aportar? ¿Quieres opinar algo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Yo encontré importante mirar hacia atrás para entender el origen como de la cultura. Valentina, La, acércate un poquito más al micrófono. de que lo que mencionó de la noción metafísica que tiene la creación escultórica, creo que era importante como para entender el motivo artístico de hacer algo tridimensional sin ser como representativo totalmente. Exacto. Y también me llamó la atención que, por ejemplo, lo del cubismo, nunca había visto una escultura que representara también el cubismo, aparte de los cuadros de Picasso, y me llamó mucho la atención eso. Sí, bueno, esa obra que vimos de Boccioni es maravillosa, ¿no? Es una obra maravillosa, sobre todo por lo que constituye. Porque igual pensar en una escultura de manera tridimensional es una cosa increíble. Ahí me acuerdo, Valentina, les cuento una anécdota cortita antes de terminar la clase. Eh, Cuando Roberto Mata fue Premio Nacional de Arte, es el último surrealista, es el artista chileno más importante que hemos tenido en la historia del arte, ¿no? Roberto Mata, un pintor, digamos, un pintor importante que murió, digamos, en Francia. Cuando se fue a Europa, en los años 40, años 50, llegó a el atelier de un poeta que se llama Paul Verlaine, ¿no? Un poeta francés. Y en esa época, Diego Rivera, que era el esposo de la Frida Kahlo, que era un gallo así como de 1,90 m y tanto, como de 120 kilos, entraron en una discusión en que no se podía hacer un retrato cubista, ¿no? Y en esa época, como la gente igual era como que los tipos que discutían de arte, como que le pasaba la sangre caliente por las venas, el Diego Rivera agarró a combos al Paul Verlaine, que medía como 1,50 m y era flaquito. Y el Diego Rivera era macizote, ¿no? Esta anécdota la contaba Roberto Mata.
Y justamente la discusión y la pelea fue porque no se podía hacer un retrato cubista. Y después Picasso y muchos otros artistas lo hicieron. Pero ahí para que vean ustedes las peleas que se generan. Bueno, estimadas y estimados, nos veremos ya en la próxima clase. Vamos a tener otra clase más. Vamos a hablar de Duchamp en adelante. Y ahí después vamos a ir generando conversaciones y discusiones para lo que va a ser posteriormente después nuestro ensayo. Por eso igual va a ser importante que participen de la clase, porque el ensayo, más que una revisión histórica de ¿cómo se llama?, de fecha, finalmente va a tener que declarar una posición de ustedes o una idea de ustedes frente a esto. ¿Ok? Profe, ¿Sí? Sara. sí, soy yo. Quería preguntarle sobre la clase, si va a quedar grabada en algún lado o el Sí, PowerPoint. yo justamente estoy grabando todo esto, yo la termino de grabar y la subo a YouTube, y en el info docente les mando ahí en materiales, les mando el link, ¿no? Y ahí ustedes la van a Ya, volver a poder revisar. ¿Mm? ya, muchas gracias. Ya, Sara. Bueno, cuídense mucho, no salgan. Miren que el COVID ahora, Chao, que esté bien. menores de 50 años, todos ustedes no son inmunes, así que cuídense. ¿Eh? Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe. chiquillos, chao, chiquillos, que estén bien.